Bueno, señoras y señores, la tertulia. Estamos en miércoles, es 22 de diciembre del año 2021. La tertulia hoy vuelve a ser 100% virtual, 100% a distancia. Voy con los saludos para quienes nos acompañan allá en Piriápolis, en el Jardín. Teresa Herrera, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estoy viendo que no se me ve muy bien, pero lo importante es que se ve el Cerro del Toro atrás, que es lo fundamental. Oh, y que sos la envidia de todos, ¿no? Cuando te vemos ahí atrás con ese paisaje. Tuvo que ponerse lentes de sol para salir al aire, qué bárbaro. No te preocupes porque son los multifocales fotocromáticos. Bueno. Así que son siempre los mismos, pero que se oscurecen cuando te afuera. Sigo. Leonardo Costa, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan, amigos? Agustín Iturralde, ¿cómo te va? ¿No? Agustín todavía con algún problema de conexión. Y Santiago Soto, la otra voz que escuchaban recién. Buen día, Santiago. Buen día, ¿cómo están? Envidiando un poquito ahí a Teresa con el paisaje que está cuando quieran. Yo ya le dije a Emiliano cuando tuve la suerte por fin de ir el otro día en persona a darles un abrazo, pero ya le dije, cuando quieran hacemos la tertulia acá en el jardín, no hay ningún problema. Sí, estamos pensando en varias alternativas de esas. Hace un rato, más temprano, un oyente nos mandaba fotos desde cerca de esa zona de Playa Hermosa y estábamos ahí intercambiando con él para llevar la tertulia a su casa. Bueno, veremos. Tertulia a domicilio podríamos hacer ahora en verano, ¿no? ¿Qué tal esa variante? ¿Qué te parece? Con ida a la playa incluida después. Claro, por eso. Bueno, vamos al primero de nuestros temas. La tertulia internacional fue ayer, la mesa de análisis internacional fue ayer. Sin embargo, hoy, en esta mesa, los integrantes que hemos convocado prefieren ir por un tema del exterior. Ya volveremos a uno que tiene que ver con nosotros dentro de un rato, pero ¿qué tal si ahora ponemos el foco en Chile? En Chile, el presidente electo Gabriel Boric está dando los primeros pasos para conformar su gobierno. Ayer, el líder izquierdista de 35 años visitó la convención que viene redactando la nueva Constitución y afirmó que no intentará tener ninguna injerencia en lo que resuelva ese órgano. Con respecto a su equipo de ministros, dijo que quiere acelerar la definición para otorgar certeza, sobre todo a los mercados, teniendo en cuenta lo que ocurrió el lunes, cuando estos cayeron a raíz del resultado del balotaje que se había dado el domingo. Estamos conscientes de que es importante para el país otorgar certezas, que a algunos le pueden gustar y a otros no, pero es importante tener certidumbre sobre lo que viene. Y por lo tanto vamos a actuar en consecuencia de aquello. No tenemos en este momento nombres que pueda hacerles público. Estamos iniciando las conversaciones. Haremos todo lo posible para que los procesos sean rápidos. Boric tuvo el 56% de los votos en las elecciones, que además fueron las de mayor participación desde el fin del voto obligatorio en 2012. Varios de los tertulianos querían comentar este giro político que se da en Chile. Veamos, ¿por dónde empezamos? ¿Quién toma la palabra? Agustín, que ahora era uno de los que pedía este tema. Dale. No, a ver, yo creo que siempre es interesante mirar a Chile, ¿no? Creo que lo que pasa en Chile genera bastante pasión, creo que por distintos motivos, ¿no? Creo que Chile fue puesto durante mucho tiempo como un ejemplo, como un modelo de todos lados, ¿no? Yo recuerdo una publicidad del Frente Amplio del 2009 de la campaña de Castori, que hablaba de cuáles eran los modelos de referencia, hablaba del socialismo chileno. Creo que lo que pasó ahora fue una campaña que al final se terminó polarizando, se terminó concentrando entre una campaña de rechazo. Y bueno, de alguna forma creo que el resultado es un poco la lógica de un candidato que creo que logró plantarse un poco más, mostrarse más, moderarse e irse al centro. Creo que la duda que queda, a mí la duda que me queda ahora es, bueno, ¿cuánto uno mira el recorrido de Boric, del recorrido en los últimos años, sus dichos, sus declaraciones, sus posturas, digamos, sus tweets en los últimos años, y claramente hay un recorrido, bueno, ¿dónde se planta él realmente? ¿Cuánto poder tiene él realmente para plantarse como con esta postura final, moderada, centrada, por decirlo de alguna forma,
o cuánto queda más de otro Boric y también de sus aliados, ¿no? Él en la primera vuelta se presenta en una coalición que básicamente está su partido y el Partido Comunista, y le gana un candidato del Partido Comunista que sí era muchísimo más duro, radical, en todas sus expresiones. Entonces, bueno, esa digamos, ¿cuál es el Boric que va a gobernar en ese trayecto? Es como la duda que a mí me va quedando. Bueno, seguimos, Santiago. Mira, yo coincido en algunas de las cosas que planteaba Agustín, de que Chile sobre todo siempre ha sido, es de los países de América del Sur, sin ser un país que tiene un PIB per cápita muy distinto al Uruguay. En PPP hay una pequeña diferencia, cuando uno hace la comparación lo ajusta por poder de compra, un tecnicismo económico, pero cuando uno mira en dólares corrientes son países muy similares, pero siempre Chile tuvo una prensa porque fue la cuna en definitiva de la terapia de shock neoliberal, digamos, fue el primer país que implementó el paquete completo, digamos, de reforma neoliberal que durante la dictadura llevó a Chile a niveles muy altos de desempleo, una crisis económica muy severa, y que luego siempre se ha argumentado, o por lo menos siempre ha estado en disputa luego de la apertura democrática, si los logros de Chile en términos de crecimiento y distribución y baja de la pobreza, que son indudables, digamos, que tuvo en los 30 años posteriores, son atribuibles, digamos, a las reformas que se hicieron en dictadura, o son en definitiva, digamos, los adicionales que hicieron los gobiernos de la Concertación por encima, los que limaron, digamos, las aristas más complejas del modelo. Esa fue la discusión hasta hace relativamente poco respecto a Chile, pero Chile en los últimos 10, 15 años, perdón que empiece por atrás, no es por empezar por Historia Oriente y Grecia, pero me parece que es importante discutirlo en el marco, digamos, de una línea de más larga duración respecto a lo que sucede en Chile. En los últimos años Chile que salió a la democracia muy distinto que Uruguay. En Uruguay los partidos se restauraron y llegó el Frente Amplio, incluso que era previo a la dictadura, a retalarse en el espectro político luego de la dictadura. Y en Chile la división era entre los que habían apoyado el pinochetismo y los que estaban en democracia. Y la coalición de la Concertación, una coalición ideológicamente mucho más diversa, o incluía dentro del espectro de izquierda-derecha una cosa mucho más amplia de lo que incluía. Entonces, para resumir nada más, yo creo que Chile había llegado a un trancazo en torno a cuáles eran los límites de lo que se podía realizar, o los límites del modelo económico y social, un gran descontento en la población, una alternancia entre las opciones de centro-izquierda y centro-derecha en este esquema que se había salido de la dictadura, y eso explotó en todos los partidos políticos, y Boric es el final o el principio de ese proceso de plantear, en definitiva, otra agenda, una constituyente que está en marcha, que como escuchábamos en el audio, se discutirá sobre... Pero realmente hay un agotamiento de los parámetros de la discusión del Chile post-dictadura que la generación de Boric y que Boric significa, y ahora tendrá que cumplir también con lo que promete, que realmente uno escucha, y en mi caso personal lo escucho muy, muy prometedor. Sí, las promesas de campaña de Gabriel Boric ahora tienen que pasar por el tamiz del tablero político que surgió de las elecciones, ¿no? Él lo admite, lo dijo desde el primer momento, desde la noche misma. Él tiene un programa de gobierno, pero a su vez tiene las limitaciones que impusieron las urnas. Recordemos que ahora el domingo pasó este balotaje con la mayor participación desde el fin del voto obligatorio, altísima participación. Y en ellas Boric tuvo el 56% contra 44% de José Antonio Kast, el candidato de derecha. Un margen altísimo, 11 puntos. Ahora, en la primera vuelta de la elección presidencial en noviembre, Boric tuvo 25,8% de los votos. Fue el segundo de los más votados. Boric había tenido casi 28, ¿no? Esa es la realidad, y esa es la realidad que también determina las bancadas parlamentarias, etcétera. Sigo. ¿Quién iba, Neco o Teresa? Yo de Chile tengo una visión, primero, a diferencia de muchos uruguayos, para nada me enamora Chile, ni
ni miro lo que pasa en Chile para tratar de hacer un paralelismo con lo que pasa en Uruguay. Chile nunca avanzó desde la salida de la dictadura en derechos. La centroizquierda fue derecha en Chile, encubierta en una especie de concertación donde algunas cosas se fueron reconociendo, pero siempre defendiendo un modelo económico y social, y sobre todo social, devenido a la dictadura. Yo creo que Chile no es la cuna del neoliberalismo, es parte de un pasado militarista y autoritario que nunca cambió. El hecho mismo de que diga por la razón y por la fuerza marca lo que son los chilenos, de alguna manera, ¿no? Entonces el desafío que tiene este muchacho, primero es saber si está preparado realmente para gobernar un país complicado con mayorías que no tiene, y con un giro hacia el centro o hacia la socialdemocracia europea, que le dice que hay que ver si fue lo que la gente votó, porque los partidos políticos después de las revueltas del 19 implosionaron, no tanto quizás en las comunas, pero sí en las nacionales, y tanto el Partido Socialista como la Socialdemocracia, el PDC prácticamente tuvieron una muy magra votación. Entonces, la gran pregunta es, ¿puede llegar a ser la fuerza de contención Boric para todo ese descontento que nunca cambió en Chile? ¿Puede Chile y avanzar en derechos, cosas que nunca lo hizo? Romper con ciertos parámetros Estado-Iglesia, que nunca lo hizo. Yo creo que los desafíos que tiene Boric son enormes. Por supuesto que Boric es mejor que la otra opción, porque la otra opción hubiera seguramente llevado a una gran confrontación en Chile. Pero bueno, yo creo que no se vienen tiempos buenos para Chile, lamentablemente, no por Boric, porque esto no tiene que ver, sino por la división política que tiene Chile, y por las fuerzas que tiene digamos, los empresarios y los mercados, que ya lo están haciendo a Boric temblar. Entonces, esperemos que por el bien de Chile se pueda hacer un proceso de inclusión que nunca se hizo. Yo siempre recuerdo que cuando uno hablaba con un socialista chileno era como hablar acá con alguien de la mayor derecha, porque eran personas que realmente tenían una concepción política totalmente diferente a lo que puede llegar a ser el centro acá, o el vallismo, o los sectores de centro izquierda, o el wilsonismo, lo que fuere. Yo, la verdad que le deseo lo mejor a Chile, pero no está fácil. Sí. Boric, viste que ha hecho pronunciamientos muy contundentes en cuanto a que las transformaciones que impulsa se van a llevar a cabo con responsabilidad fiscal, por ejemplo, ¿no? Fue uno de los acentos de su discurso de la noche del domingo, luego de que se conociera el resultado, luego de que se conociera su triunfo, ¿no? Ahí está en juego justamente el pragmatismo, la capacidad de negociación, de búsqueda de mayorías de Boric, ¿no? Por un lado está, como señalabas, Neco, la sospecha de un sector de la población y eventualmente hasta del empresariado de que con él haya un giro hacia una izquierda radical. Por otro están también las demandas que va a tener del movimiento, o de los movimientos que él mismo de algún modo representa, de los que él surgió, ¿no? Los movimientos de las protestas estudiantiles, por ejemplo. Y en ese sentido hay un antecedente interesante. En noviembre de 2019, y contra la opinión de militantes y dirigentes de Convergencia Social, Boric firmó a título personal lo que se llamó Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que fue el que abrió el proceso para una reforma de la Carta Magna chilena, el que abrió el camino para esa válvula de escape que terminó consagrándose para salir de todo lo que se había generado con las últimas revueltas, ¿no? Entonces, aquella actitud que tuvo Boric en aquel momento le provocó mucho problema adentro de su base más cercana. Hay incluso escenas que están grabadas, hay videos en las que él es agredido, le tiran latas de cerveza y algún otro tipo de suciedad, gente cercana a él, gente que discrepaba con el paso que había dado en aquel momento, ¿no? Así que es muy interesante ir evaluando y conociendo el comportamiento de Boric, ¿no? A partir de su origen y a partir de la relación con quienes en su momento lo catapultaron al Parlamento primero, bueno, y ahora a la presidencia. Seguimos, Teresa.
Sí, me sacaste uno de los comentarios que iba a hacer Emiliano. Justamente iba a comentar el apoyo de Boric a la constituyente. Y quiero decir que esto que estamos hablando, sobre todo lo que decía Neco, el tema de cómo van a funcionar los mercados, cómo va a funcionar en definitiva los intereses económicos que de alguna manera Boric está planteando que va a tocar en un país donde hay que pagar la salud, hay que pagar la educación, ¿no? Por dar dos datos nomás del precioso modelo chileno, que como dijo muy bien también Neco, creo que algún otro, está el tema de, bueno, la Concertación en definitiva no realizó cambios, siguió atada y entrampada con todo lo que era el modelo que venía de la dictadura. Pero yo creo que ahí los intereses ya se están moviendo. Y yo le contaba a Rodrigo antes de cuando estábamos armando el programa, que una de las cosas que a mí más me había indignado era mirar en CNN la cobertura del triunfo de Boric. El periodista y los pseudoanalistas políticos, digo pseudoanalistas políticos porque la gente cuando se presenta en un medio de comunicación, si no es objetiva, no debe decir que es objetiva, ¿no? Es decir, debe reconocer desde dónde está hablando. El planteo era, ¿y esta nueva izquierda, cómo va a ser para ser democrática? Porque la izquierda es Cuba, es Nicaragua y es Venezuela. Y esto de un proceso democrático con la izquierda, y yo lo miraba y yo decía, no puede ser que sean tan cínicos, porque en realidad el propio Chile, más allá de que uno puede cuestionar si la Concertación fue o no fue, pero digo, se supone que era socialista. Uruguay y sus procesos democráticos del Frente Amplio. Yo no comparto que el kirchnerismo sea de izquierda, pero de todos modos hay que reconocer que los procesos democráticos se han seguido dando. Y podría seguir dando un montón de ejemplos de América Latina, donde en realidad en los procesos liderados por fuerzas de izquierda han sido procesos que han respetado la democracia. Entonces a mí me parece un juego muy perverso ya de empezar a enjabonarle el piso desde medios de comunicación tan poderosos como esos. Yo le decía a Rodrigo ayer, bueno, me congratulo de que estamos en un medio y en una radio donde los periodistas y todos los que hablamos, o decimos desde dónde hablamos, y los periodistas tratan de que se vean todos los medios, pero todas las posturas. Pero realmente, digo, es como ver, a mí, yo lo sé, por supuesto, pero cuando uno ve tan descarnado cómo la maquinaria enseguida empieza a funcionar para descalificar, para cuestionar, para poner en duda, para hacer temblar. Y yo decía, si hubiera ganado Katz, ¿estarían diciendo lo mismo? ¿Estarían dudando de que respetara la democracia? ¿Estarían...? Teresa, tú no te privás de nada mirar CNN tampoco, ¿no? No, claro, por supuesto, pero yo me torturo. ¿viste? De gusto fino sos vos. Querido, soy socióloga, entonces no tengo más remedio que mirar, ¿viste? Esas cosas. Además, en el cable de acá de Piriápolis no hay mucha alternativa internacional. Confieso que miré la misma, Teresa. Bien, bueno, gracias, Santi, gracias. Pero realmente, digo, a mí me parece que de todos modos sirve para el análisis, porque sirve para darse cuenta como no termina de ganar el tipo, que gana por escándalo, que gana con un apoyo, que gana con apoyos que por supuesto que lo van a condicionar. La democracia cristiana apoyó a Boric, apoyó, por supuesto, Bachelet, apoyó Lagos, por supuesto que está condicionado, y además ya trae una trayectoria. Millennium, que además bendigo que finalmente empiezan a aparecer políticos jóvenes en el escenario de América Latina, realmente me parece que lo que podemos hacer, claro que es muy difícil, como dice Neco, estoy totalmente de acuerdo que es muy difícil, pero creo que logró articular una serie de apoyos, logró una votación histórica, una votación en el cual tiene mucho que ver el movimiento feminista, pero eso lo dejo para mi segunda intervención. Es muy interesante a los efectos de ¿cómo decirlo?, de conformar un retrato de quién es Gabriel Boric, la forma como reaccionó Ricardo Lagos. Estamos hablando de quien fue presidente de Chile entre 2000 y 2006, uno de los líderes de la transición a la democracia, una de las figuras máximas de la Concertación.
de esa concertación de centro-izquierda, que ese movimiento estudiantil que Gabriel Boric encabezó en su momento cuestionó. Que se cuestionó también en las revueltas de hace un par de años. En la campaña electoral esta de este año, este candidato y los partidos que lo apoyan fueron muy críticos con los gobiernos de la concertación. Le marcaron todos los déficits que entienden dejaron en la sociedad chilena. Y hace pocos días se publicó en el País de España una entrevista con Ricardo Lagos, sobre todo a propósito de la decisión que tomó Lagos, que a las pocas horas de la primera vuelta y sin consultar con nadie, ni siquiera avisándole a Boric, dijo: voy a votar por él en el balotaje. Y entonces le preguntan ¿por qué va a votar por Boric? Y dice: porque mi historia está vinculada a un hecho central. ¿Cómo usted hace para vivir en un país donde todos seamos iguales en dignidad de derechos efectivos? Hay expectativas a medida que los países van creciendo, y esas expectativas deben irse satisfaciendo. Le preguntan si hay alguna diferencia entre la apuesta de Boric y la de la concertación. Él dice, en síntesis, hay un cambio de época. Le preguntan, ¿la propuesta de Boric es gradualista o refundacional? Y contesta Ricardo Lagos, se le puede poner los nombres que quiera. ¿No hay diferencias entre la izquierda moderada que representó usted y la nueva izquierda chilena que representa a Boric? Y él contesta, corresponde a momentos históricos distintos del país. Ellos tienen la necesidad de andar más rápido. Y siempre tenemos necesidad de andar más rápido porque siempre hay necesidades que satisfacer. Que se haya hecho una cierta caricatura de lo que ocurrió en los últimos 30 años, sí, estoy de acuerdo, es una caricatura. Porque entre 1990 y 2010 fueron años de ritmo de crecimiento acelerado, donde fuimos capaces de reducir rápidamente pobreza y desigualdad, y entre 2010 y 2020 se perdió el ritmo de crecimiento y no se pudo reducir ni pobreza ni desigualdad a los ritmos de antes. Hoy, luego de la pandemia, estamos en el peor de los mundos. No crecemos y además aumenta la desigualdad. Es una receta para una explosión. Lo dejo acá para que ustedes también eventualmente lo comenten. ¿Con quién seguimos ahora? Dale, Santi. No, dale vos, Pitu, si querés. Okay. A ver, tres comentarios, algunos matices y diferencias, sobre todo con alguna de las cosas ahora que venía diciendo Teresa. Y primero con algo que creo que sobrevoló de los tres, que yo no estoy de acuerdo. Yo sí creo que lo que pasó en Chile estos 30 años fue muy bueno. Y me parece que desconocer eso no tiene fundamentos. Creo que el estallido chileno es real, que el descontento es real. Chile parte de mucho más atrás que Uruguay, ¿no? Ahora nos hemos acostumbrado a comparar a Chile y Uruguay como los países de América Latina con niveles de bienestar parecidos. Esa es una historia nueva y es una historia de las últimas décadas. Chile, Uruguay y Argentina fueron históricamente los países que de mayor bienestar de la región. Chile viene mucho más atrás, viene una sociedad mucho más vertical, mucho más autoritaria, basada en un tipo de la minería que generó élites sociales muchísimo más extremas. Lo que pasó en Chile en los últimos 30 años fue muy bueno. Bajó muchísimo la pobreza, bajó la desigualdad poco, pero bajó. Se incluyeron a millones y millones de jóvenes en las clases medias, en la educación terciaria, en la educación superior. ¿Qué es este malestar? Bueno, yo creo que lo que es este malestar, y no es una idea mía, es una cosa que ha escrito mucha gente, es una llegada de mucha gente a la clase media que se da cuenta de los privilegios que tienen las élites, de cómo hay ciertos sectores que estudian en las mejores universidades, pero es un malestar de la clase media que llegó y se da cuenta de cómo funcionan muchas cosas, de una ciudad mucho más urbana, mucho más educada y con mucho más consumo. Desconocer eso, decir, no, perdón, no quiero caricaturizar, pero me llamó la atención en particular como lo dijo Neco y algo de que dijo Teresa recién. No, bueno, en Chile no sé cómo lo dijeron, perdón, pero pasaron cosas. Chile no avanzó en derechos, Chile es un país absolutamente autoritario donde la democracia plena no existió. Y perfecto. Eso lo sigo pensando. Lo segundo, que es un país muchísimo más autoritario, no tengo ninguna duda. Que no avanzó derechos me parece que es un error grande. Yo creo que en Chile sí se avanzó muchísimo. En la democracia chilena, luego de la dictadura, con cosas del modelo económico de la dictadura, sí, claro que sí, con otras cosas que no, con una lógica de inserción internacional, con una lógica con distintas lógicas, mejoró muchísimo la calidad de vida de Chile. Y yo creo que estás viendo como economista. Perdón, pero algo de la dignidad, una visión muy de economista, y está bien, y es correcta. Sí. Lo que te digo es,
cuando vos mirás el proceso chileno, porque cuando Uruguay sale de la dictadura no tocó ciertas cosas básicas del Uruguay tradicional. Yo creo que Uruguay se tenía un avance tan brutal que quizás la demanda post-dictadura en Uruguay fue de otro índole. En Chile eso no sucedió, y por algo las revueltas, por algo el descontento, por algo pasaron 30 años en medio, la desaparición prácticamente de 2 partidos. No, me parece que está pero a ver, perdón Agustín, pero digo, en Chile lo que dicen eco de los derechos, escúchame, este señor Katz planteaba derogar una ley de aborto que ya es, digo, terrible, igual que no sirve para nada. Ni para la violación era. Exactamente, él quería derogar a que no hubiera ni aborto, ni para la violación, ni para ninguna otro tipo de situación. Por otro lado, hay cifras que tenemos que mirar. ¿Cómo sube Boric? Que yo decía que quería decirlo. Fíjate, el voto fue, al igual que en el tema de la constituyente, el voto de las mujeres fue decisivo. Fue decisivo. El 70% de las mujeres menores de 35 años votaron a Boric. Es decir, de las que votaron, ¿no? Digo, el 70% votó a Boric. Y como parte de su campaña, lo tengo acá, que dice, miren cuán lejos están de Uruguay. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Fue una de las insignias de la campaña de Boric. Por supuesto, llevado adelante y contribuyó mucho Isquia Siches, que fue su jefa de campaña, una mujer también de 35 años, que iba con su guagua, como dicen los chilenos, colgado acá del guagüero, haciendo la campaña, que fue la que se recorrió el país, fue al norte a convencer a las mujeres. El voto de Siches es un voto no de clase media, no te equivoques. El voto de este hombre, el voto que llevó a Boric al triunfo, no es solo de la clase media, las clases bajas chilenas y sobre todo las mujeres chilenas lo votaron porque realmente la situación en Chile, yo tengo la suerte de participar en Ringlab, que es una red internacional de mujeres que la mitad son chilenas, las demás son de otros países de América Latina, pero realmente, digo, las historias de las problemáticas de Chile son espeluznantes. Nosotros nos quejamos acá y con justicia muchas veces, pero realmente yo creo que una cosa son las cifras, otra cosa son lo que uno ve de afuera, otra cosa es lo que le pasa en la vida cotidiana a todos. Teresa, perfecto. Creo que han avanzado mucho en ese sentido. Esto de la participación de este tipo de mujeres liderando es un paso importantísimo. Yo también conozco mucha gente en Chile, y cada uno conoce gente que tiene una visión. La ciudad chilena tiene distintas visiones, no es una sola. Y me parece que, como me decís, lo que pasa en Chile en algunas áreas, lo que pasa en Chile en finalización de secundaria, lo que ha sido la inclusión de Chile en el sector educativo, lo que ha sido la mejora de Chile en los patrones de consumo en los 30 años. Ustedes, me parece que se están salteando 25 años, están llegando del estallido. Sí, Agustín, pero... Terminó, les pido un minutito redondeo, volvió la democracia y estalló todo, y en el medio parece que no pasó nada. Y en Chile pasaron muchas cosas en el medio, y en Chile el 20% de los jóvenes más pobres terminan el liceo al mismo nivel que el 20% de los jóvenes más ricos de Uruguay. Esa es la proporción. O sea, en Chile pasaron cosas muy buenas en los últimos 30 años, y la propia, y no es un tema solo de mirar indicadores, la propia, lo que pasó, la permanencia de concertación durante tantos gobiernos, creo que también es un indicador. Trata de no enfermarte si no tenés plata, porque moriste. Pero Teresa, a ver, claramente hay problemas de elitismo mucho más que en Uruguay, hay segmentación educativa muchísimo más grande en Uruguay. Ahora, ¿vos sabés cuánta gente termina el liceo, Teresa, en Chile y acá en Uruguay? ¿Tenés ese número? ¿Tenés una referencia de qué estamos hablando? Tengo, si ustedes se imaginan, una cantidad de mensajes de oyentes, algunos de ellos oyentes, digamos, muy conocedores de la realidad chilena o que directamente viven allí. Y de esos mensajes elijo para complementar uno que manda Santiago, que pone el acento en la desconexión que existe entre los políticos tradicionales con las clases medias y populares. Es algo impresionante
Sí, eso ha sido marcado por distintos analistas, en particular por Fernando Rosenblatt en varios de sus enfoques desde Santiago. Y termina diciendo, el resultado de eso, de esa desconexión, fue el estallido social, el del año 2019, ¿no? Totalmente. Justamente, si me permitís, Santiago, una cosita, para tirar una pildorita para traer la pelota para la cancha nuestra. El desafío que plantea lo de Chile y un poco en esta discusión que teníamos con Agustín, creo que es la primera vez que querés poner algo con Agustín en todo este tiempo que compartimos mesa. Yo digo, el desafío también tienen los partidos políticos en Uruguay de tratar de reinventarse, repensarse para poder canalizar todo este descontento, que en parte es lo que yo creo que es, pero que Agustín discrepa, pero también en parte es un desafío generacional de los millennials que lo quiero todo ya. Entonces, mi impresión es lo que está pasando en el Frente Amplio, donde la renovación generacional, como todo en Uruguay, sos joven con 50 años, lo que también... Tarda, pero demora. Tarda, pero demora. Sí, lo que está pasando también, y destaco lo del Partido Nacional, donde hay alguna interna mucho más divertida, pero también quiero destacar lo que está pasando dentro de la coalición de gobierno acá en Uruguay, con un sector como es el de Cabildo Abierto, en donde está llevando la discusión mucho más hacia el sector, digamos, más conservador. Entonces, parece que Uruguay también puede tratar de mirar prospectivamente lo que pasó en Chile, de cómo tratar de encauzar los descontentos naturales que hay, y que en Uruguay, más allá de que creo que tenemos una sociedad mucho más mesocrática que Chile, pero también existen muchos abandonados en Uruguay, ¿no? Muchos perdidos, ¿no? Yo nada más que para complementar ahí la visión, a ver, que la desigualdad de ingresos cayó y que aumentó el producto per cápita en Chile en los últimos 30 años, eso es indudable, pero yo creo que hay dos dimensiones muy claras o tres. Una tecnocracia muy establecida en los partidos tradicionales, completamente desconectada y elitista, completamente desconectada de las demandas populares, y a la vista está, por algo explota el sistema de partidos, que eso es algo que en Uruguay está lejos, por lo menos de nuestro horizonte. No quiere decir que pueda suceder mañana, pero por lo menos creo que está lejos. En segundo lugar, un componente de la dignidad en la desigualdad en Chile, que es completamente distinto en Uruguay. Porque vos podés tener las tasas de finalización que quieras, pero yo siempre recuerdo una anécdota de un economista renombrado que volvió a Chile con un doctorado en una de las mejores universidades del mundo, y llegó a la entrevista de trabajo y le preguntaban a qué colegio había ido. Y lo comparaba con la entrevista que le habían hecho cuando en Estados Unidos había aplicado para... O sea, estamos hablando de un componente de indignidad de la estructura jerárquica de la sociedad chilena, que es realmente escandaloso y que claramente está conectado con el tema del elitismo en los partidos políticos, y que todo eso también está conectado con la explosión social que tuvieron. Y en tercer lugar, yo creo que hay un componente programático. Chile es un país completamente atrasado. Completamente atrasado. No hay un país con el PBI per cápita de Chile que tenga un estado de bienestar tan atrasado como el chileno. Y hay una cuestión de que si los cambios no se dan gradualmente, realmente se plantea una agenda, digamos, de inclusión más potente, creo que la gente en un momento se da cuenta que para el nivel de ingresos que está teniendo, los niveles de servicios públicos, los niveles del sistema de pensiones, los niveles que tiene de desigualdad, el sistema de salud, los diferentes subsistemas de las políticas sociales, claramente en un momento eso también empieza a desconectar y empieza a reclamar de cómo ponernos a tiro con una presión fiscal un poco más. Bueno, estamos hablando, incluso el programa de Boric que habla de 4 puntos del producto, incluso con esa presión fiscal, Chile sería un país de presión fiscal relativamente baja para el nivel de producto per cápita que tiene, para el nivel de desarrollo. Entonces, yo creo que estas tres dimensiones no las capta ni la desigualdad de ingresos, ni la caída de la pobreza, ni el aumento del producto, y creo que son tres componentes demasiado importantes para lo que sucedió en Chile y sobre todo también para lo que vendrá. Volvemos a la tertulia dentro de unos minutos. Viene Romina a hacerse cargo de la conducción y quizás también la pausa sirva para ajustar algún detalle técnico. Ha habido interrupciones en la emisión, según nos marcan algunos oyentes. Vamos a trabajar de eso en estos minutos.